Se encuentra con nosotros José Adrián García Rojas, es profesor de Ciencia Política de la Universidad de La Laguna. Vamos a comentar toda esta situación con él. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ha pedido hace pocos minutos Ucrania, Zelensky, que se celebre una reunión urgente de la ONU, una sesión para que también ellos intervengan. Ayer veíamos a Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, pedir a Rusia que cese. ¿Es posible con ese mensaje de la ONU conseguir que Putin termine con esta escalada de tensión? Yo creo que no. Además tenemos que recordar que Naciones Unidas ha sido un enorme avance, pero recordemos que en su estructura, en el Consejo de Seguridad, Rusia, China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido tienen poder de veto sobre las decisiones. Rusia no se va a tirar la piedra sobre su propio tejado, es decir, puede haber un debate en Naciones Unidas, yo no digo que no, pero aquel órgano que es el Consejo de Seguridad, que se creó para este tipo de cosas, ahora hay un involucrado, como lo hubo en su momento también, recordemos cuando la invasión de Estados Unidos de Irak, también, claro, eso se bloqueó totalmente, o sea que esos llamamientos hay que hacerlos, no son en vano, y tienen la fuerza que tienen, pero yo no creo que detenga a Putin, como no lo detuvo tampoco esta broma pesada que tuvo con Macron, fundamentalmente con Macron, también con el canciller alemán, donde les tomó auténticamente el pelo, ¿no? Donde se trató por parte de Europa de agotar la vía diplomática en todos sus frentes y finalmente no fue posible. Estamos pendientes de ver cómo va a reaccionar la OTAN. Parece que de momento un ataque militar está descartado. Sí, en primer lugar, no es un país miembro de la OTAN. Si hubiera sido un país miembro de la OTAN, de verdad que esto hubiera sido todavía más peliagudo. No digo para Ucrania, que ya lo es, sino digo para el resto del continente y del mundo. Precisamente una de las causas no es la que se ha esgrimido, que ahora habla de desnazificación, en fin, porque es un mensaje que sobre todo ante la sociedad rusa pues tiene un efecto, ellos llaman a la Segunda Guerra Mundial la Gran Guerra Patria. Pero no solamente eso, recordemos que ya en el 2014 un presidente de Ucrania rusófono paró todo el proceso de entrada en la Unión Europea, aunque Putin dice que él eso no lo vería del todo mal, no, sí lo ve también mal porque él considera que Ucrania, como Bielorrusia, es parte de esa visión imperial que procede desde la época zarista y que, por cierto, aunque nos llamara la atención, recuperó el régimen comunista de la Unión Soviética, esa posición imperial. Lo consideran parte de la zona de influencia de Rusia. Ucrania fue, en determinados momentos, y también durante la Unión Soviética, parte de la Unión Soviética donde Rusia era, digamos, el territorio dominante, por decirlo de alguna manera. Yo no creo, yo creo que también yo pienso que él va a tomar posición y se va a anexionar o a poner algún gobierno títere o alguna de estas fórmulas en lo que son las tres provincias díscolas y separatistas del este de Europa. Eso es lo que pienso yo, pero indudablemente pienso que va a ser eso, y entre otras porque va a tener muchos problemas porque Ucrania es un país enorme con 44 millones de personas. Pero estamos viendo la auténtica faz de Putin. ¿Qué era Putin? Yo creo que no nos había engañado a ninguno. Lo que es un auténtico déspota y un dictador. Y discutir con este tipo de personas desde la sensatez y desde el derecho internacional, desde todos los preceptos que estamos acostumbrados en Occidente, sirve para poco. Estamos viendo un Putin que exhibe un gran poder militar, que tiene pues casi que temblando al mundo por ese armamento nuclear que posee. No tiene tanto poder económico, sin embargo, por eso las sanciones podrían, si acaso, ayudar a frenar esta situación. Pero además hay otra clave que también es sintomática del poder que tiene y sería los ciberataques, digamos, el poder atacar al mundo a través de las redes. ¿Qué somos hoy sin Internet? Sí, pues efectivamente, y lo ha demostrado, no solamente eso, sino que, vamos a ver, esta guerra de forma latente, no digo el conflicto de Ucrania, sino ese ganar la posición internacional que se perdió con la caída del muro de Berlín por parte de la antigua Unión Soviética, eso lleva tiempo Putin queriendo recuperarlo. Recordemos que intervino en Siria cuando Occidente, con el presidente Obama a la cabeza, y también Francia, decían que iban a intervenir, no terminaban de intervenir. Y hay
por cierto, un reportaje en televisión hablando con él, donde él dice, ¿cómo voy a tomar en serio a alguien que dice que va a hacer algo y no lo hace con respecto a Obama? Es decir, yo creo que Occidente, y sobre todo Estados Unidos fundamentalmente, ha dejado mucho espacio en política internacional y Putin ha aprovechado para colocar a Rusia en una posición dominante, enseñando literalmente los dientes en forma de estos son mis poderes, este es mi ejército. Ahora, claro, lo ha hecho con un país que no llega ni a la tercera parte de la potencia militar que tienen ellos, ¿no? Estamos asistiendo a cómo reaccionan los líderes europeos, los líderes occidentales, si queremos, Estados Unidos, etcétera. Estamos viendo también cómo Bielorrusia, por ejemplo, un país frontera, no se mete del todo, pero tampoco frena ese avance a Ucrania. Falta una incógnita y es ¿qué hará China? China está manteniendo una posición equidistante. En un primer momento apoyó posiciones rusas, está equidistante porque además China sí es una potencia económica, es una potencia militar y posiblemente hoy es la gran potencia económica y es el banquero del resto de los países. Todos le debemos dinero a los chinos. Es decir, los efectos económicos que puede tener y que de hecho empieza a tener esta contienda que nos afecta a todos, afecta posiblemente de forma mayoritaria en los aspectos económicos a China. Pero decía ayer en un debate en esta casa el profesor López Aguilar, y tiene toda la razón del mundo, si esto no logramos frenarlo, yo hago lo que quiero porque tengo este poder y ahora pues me anexiono como Crimea y pasa a ser parte de Rusia o creo un estado títere y ya se verá. Él lo decía ayer, ¿y qué pasa? China tiene el contencioso con Formosa, con la isla de Formosa, que hoy es un estado independiente. Qué situación, donde por cierto también hay reivindicaciones históricas porque siempre fue parte de China, que mandan los barcos allí, invaden y cómo se logra parar, porque sí, todos los estados somos soberanos e iguales ante el derecho, pero en la realidad no somos así. No, es que Ucrania puede hacer lo que quiera, como estado soberano sí, pero la realidad es otra. Tampoco Cuba puede tener tropas soviéticas en su territorio porque Estados Unidos no lo permitiría. Esa es la realidad, esa es la realpolitik. Se refería también López Aguilar hace unos instantes a que en su opinión este será un conflicto corto, una actuación de Putin corta, breve. ¿Comparte usted esa afirmación o cree que sería capaz de ir más allá, allá de Ucrania? Yo creo que sí, y yo creo que no solamente lo que podamos decir de Occidente, esas sanciones económicas que le van a hacer mucho daño, y ahora lo estaba oyendo y es verdad, le va a hacer mucho daño y sobre todo por ese engranaje que tiene de apoyos entre la oligarquía económica rusa, que por cierto muchos vienen de las antiguas empresas públicas que eran las únicas que habían en la antigua Unión Soviética. Claro, que al final Putin tendrá que ir de la mano también de los empresarios y ver qué opinan ellos, ¿no? Los grandes empresarios de su país. Vamos a ver. Hoy estaba viendo yo una fotografía que me enviaban de que hay manifestaciones en San Petersburgo en contra de la guerra. Si esto durara mucho tiempo, ¿qué efecto puede tener sobre el régimen ruso? Vamos a la historia. ¿Qué efectos tuvo la entrada de Rusia en la Primera Guerra Mundial? Pues que cambió con la Revolución Rusa y se instauró el régimen comunista. Mataron a la familia real, y han estado desde el año 17 hasta la caída del muro, que empieza a descomponerse el sistema, con una autocracia de tipo comunista. Y hay todavía más hechos históricos, ¿no? Yo creo que a él no le conviene que esto se alargue. Por eso digo que ha hecho este ataque, ha ido a ciudades importantes, pero a él yo creo que lo que le interesa es anexionarse allí donde hay poblaciones rusas. Por cierto, no solamente en Ucrania las hay, en el otro lado del mapa, en Moldavia también hay una provincia o una región que también se quiere hacer un Estado independiente o un Estado títere apoyado también por Putin. Yo creo que hay muchos elementos. Es muy difícil penetrar en la mentalidad de un dictador.
Es muy difícil en ese tipo de regímenes tan personalistas saber hacia dónde irá. Hacia dónde puede ir, y además, digamos que la política a la que estamos acostumbrados en el mundo occidental, en la Unión Europea, incluso los Estados Unidos, Canadá, etcétera, no es el tipo de diálogo que puede entablarse con un hombre como este. Lo que sí creo es que hay que pararle los pies con este tipo de medidas, porque si llegáramos a un enfrentamiento militar, que yo creo que no se va a llevar, no sabríamos cómo podría terminar, o podría terminar bastante mal. Y antes de finalizar, porque nos quedamos sin tiempo, estamos viendo que Putin está atacando en principio posiciones estratégicas militares. ¿Qué significado tiene que se haya hecho con la central nuclear de Chernóbil? Lo de la central nuclear de Chernóbil no lo termino de entender muy bien porque no soy estratega militar. Lo de que haya objetivos militares, los que se esté atacando, yo no he oído esta mañana las noticias, ¿no? Pero lo que era Kiev, por ejemplo, claro, se ataca el centro de las instituciones del poder de Ucrania. Eso es fundamental, y por el efecto que tiene. De hecho, el presidente estaba valorando ayer, no sé si ya lo ha hecho, irse de la capital, porque es uno de los objetivos militares, yo creo que con un carácter más simbólico, pero también por la fuerza que tiene, porque ahí residen las instituciones que representan la soberanía del pueblo ucraniano. Quizás ese carácter simbólico es el que tiene también Chernóbil. Chernóbil posiblemente también, que fue, recordemos, en tiempos de la Unión Soviética. No es achacable a los ucranianos, sino lo que en aquel entonces formaban parte de los ucranianos, que es la Unión Soviética. Hay un principio de derecho internacional que es que las fronteras son intangibles. Es verdad que las fronteras ucranianas, Khrushchev, que era ucraniano, amplió, por ejemplo, con Crimea, que tradicionalmente había sido rusa, pero bueno, eso se aceptó en su momento, ese reparto, esas fronteras que venían de la Unión Soviética, discutibles, por cierto, como todas las fronteras, discutibles como todas las fronteras. Esperemos que se llegue al diálogo, aquellos que creemos en el Estado de Derecho, que creemos en el derecho internacional, con todos los problemas que tiene, pero esperemos que se termine imponiendo. Y sí, creo que yo soy de los que pienso que va a durar relativamente poco. Pues esperemos que así sea. Desde la diplomacia europea se ha referido su máximo representante a un momento especialmente crítico de la historia. Esperemos que quede en una situación breve y que dentro de pocos días tengamos que dejar de hablar de este asunto. Y que se quede en Ucrania. Porque Lituania, Estonia, esos sí son miembros de la OTAN, y ahí con el tratado de la OTAN la cosa sería peliaguda porque habría que contrarrestar ese ataque. Estaremos atentos. Gracias, José Adrián García Rojas. Buenos días. Gracias a ustedes.